Segunda ley de la estrategia psicosocial o ley cuántica. A. Introducción. En el inciso 5, al deducir la primera ley, hemos demostrado que la psicología de las muchedumbres de Gustavo Le Bon y otras afines basadas en la posibilidad de influir sobre un egregoro es una ciencia sinárquica, solo apta para operar sobre los pasú y los pirias perdidos. No obstante esta conclusión, la primera ley afirma que se debe controlar el egregoro antes de aplicar la mística hiperbórea. Será necesario entonces dominar la ciencia de controlar los pasú a pesar de ser esta una doctrina opuesta a la mística hiperbórea. Debe primar, creemos, el principio estratégico de que es más probable la victoria final si aprendemos a conocer tan profundamente al enemigo que podamos prever sus menores pensamientos. Salvada la posible objeción que pudiera hacerse al criterio empleado de encarar el análisis de la psicología de las muchedumbres, diremos algo con referencia a esta segunda ley que se estudiará a continuación. La ley cuántica, como se advierte por su nombre, que recuerda la teoría de los cuanta de Max Planck, implica definir una psicofísica. Para ello se deben interpretar fenómenos de campo de fuerzas, fenómenos a cuyo estudio la sinarquía se ha consagrado durante siglos con razonables resultados, de los que dan cuenta sus numerosas escuelas teosóficas. Parecerá ser criterio justo entonces el aprovechar estos estudios clásicos de la sinarquía expuesta desde siempre en el control de los pasú y emplearlos por nosotros para cumplir la primera ley. De otro modo, habría que desarrollar toda una ciencia que explique la realidad de los fenómenos gregarios y que permita deducir técnicas de control a partir de sus propias leyes. Aunque produzca extrañeza, este último ha sido nuestro criterio. Se ha desarrollado toda una nueva ciencia más exacta que cualquiera que pueda poseer la sinarquía a partir de conceptos milenarios de la sabiduría hiperbórea y modernas investigaciones llevadas a cabo por las SS, de modo que ninguna doctrina sinárquica será utilizada por nosotros, venga de Oriente o de Occidente. Como ha dicho el Führer, la guerra contra las fuerzas oscuras, contra los Elementalwesen, es total. Nada tomaremos ni carácter de préstamo del enemigo. Por esta férrea posición doctrinaria de la Thule-Gesellschaft es que reiteramos a los camaradas SS de Wewelsburg que continúen siempre su lucha a muerte contra la cultura sinárquica, evolucionista y falsamente ocultista. Nada es preciso tomar de ellos teniendo a nuestra disposición la milenaria y maravillosa sabiduría hiperbórea. B. Dos afirmaciones para el análisis. A. Cuando el viria se constituye en colectividad carismática, es decir, cuando entre él y sus prójimos se establece la vinculación carismática, en el modo de una mística hiperbórea, se eleva del mero nivel humano a lo sobrehumano o divino. B. Cuando el hombre pasú y viria perdido se constituye en muchedumbre psicológica, es decir, cuando participa de un alma colectiva o egregoro, desciende del nivel humano al animal. C. El líder SS demuestra la afirmación A.
Tengamos presente una advertencia previa. Debe establecerse a partir de la afirmación A un juicio de valor que disuada definitivamente a los camaradas de emplear ni siquiera por error la degradante praxis de la psicología de las muchedumbres que la sinarquía emplea y fomenta. Quien no se dirige al pueblo, folk, místicamente, con una visión hiperbórea del mundo, inexorablemente será presa de los egregoros demoníacos y pasará a desenvolverse en el plan sinárquico. Existen muchas maneras de conducir a los pueblos, pero solo la mística hiperbórea garantiza su liberación de la ley evolutiva y determinista que rige el mundo satánico de la materia. Por ello, la SS ha dedicado enormes esfuerzos en la formación de una élite de dirigentes carismáticos capaz de actuar según los principios de la sabiduría hiperbórea. Diremos dos palabras sobre esta élite. Si bien es aún demasiado pronto para juzgar los resultados definitivos de tantos esfuerzos, podemos considerar ya un éxito la obtención en la Waffen-SS de un tipo de líder SS realmente hiperbóreo. La materia prima, es decir, los virias, son reclutados inicialmente en los Ordensburg y seleccionados como elementos élite altamente calificados para recibir la iniciación hiperbórea en Wewelsburg. Allí, luego de una selección más rigurosa, quedan al cuidado de instructores especiales pertenecientes al penúltimo círculo de la Thule-Gesellschaft. El primer paso de su iniciación es percibir la mine, maravilla que se logra luego de un gran esfuerzo de purificación. El recuerdo de sangre los pone finalmente en condiciones de mutación y pueden así recibir la iniciación, experiencia esta en sí indescriptible, pero que sin embargo produce una modificación permanente e irreversible en los virias, susceptible de ser percibida por todos, y a ella nos referiremos. El viria, luego de la iniciación, ha transmutado su naturaleza inferior de pasú y es ahora un auténtico héroe hiperbóreo o viria reorientado. No es aún un sida, pero ya jamás cederá a las tendencias animales el pasú. La iniciación en Wewelsburg le ha puesto en contacto metafísico con Cristo Lucifer, y a partir de esa experiencia trascendente tenderá en el mundo a conformar un arquetipo luciférico de héroe solar o monje guerrero. Será un caballero cristiano en un sentido mucho más profundo y místico que el que suele darse a esos términos, porque ese entrar en contacto es un éxtasis místico en el que el camarada SS logra la individuación, self, y la conciencia del Brill. A partir de allí es un líder carismático apto para servir al pueblo, al Reich y al Führer. El perfil psicológico de este tipo de líder SS será considerado, seguramente, como poco humano e incluso inhumano, pero ello se debe a la gran pureza racial de los virias que conforman, como ya dijimos, un arquetipo luciférico, imitación de Cristo Lucifer. De hecho, el líder SS aparece ya como extraño y cruel en el juicio de observadores profanos, pero estos profanos degradados y ablandados por las costumbres decadentes del Kali Yuga no pueden apreciar la belleza e intrepidez apolínea del líder SS. Para ello deberían poseer el ojo de Píndaro. En realidad, la pureza racial del líder SS sin las tendencias animales del pasú hacen de él un ser sobrehumano, verdadero prototipo del virial liberado y transmutado. De modo que un juicio objetivo sobre las virtudes del líder SS solo puede ser efectuada a partir de una visión hiperbórea. Por nuestra parte, he aquí la opinión. Hemos visto al líder SS actuar carismáticamente en la muchedumbre.
Su voz sonaba enérgica e irresistible, despertando en los oyentes la reminiscencia de ese recuerdo común que nos une a todos en el eterno retorno. Y hemos visto a los virias obedecer inmediatamente al líder SS, movidos por la vinculación carismática que ellos percibían íntimamente. Comprobamos así que el líder SS despertaba en los virias el conocimiento del hecho de la jerarquía, resultando que ellos, cada uno de ellos, sabían que el líder SS era superior antes de obedecer y, lo que es importante, no participaban de ningún impulso gregario. El líder SS que hemos evocado se conduce de acuerdo a las leyes de la estrategia psicosocial. La primera ley dice que en la conducción de muchedumbres primero debe controlarse el egregoro y después aplicar la mística hiperbórea. Por lo tanto, es necesario emprender el estudio sistemático del fenómeno gregario para comprender cómo controla el egregoro el líder SS. D. Investigaciones del Instituto Ahnenerbe respecto a la afirmación B. La afirmación B ha sido verificada rigurosamente mediante investigaciones realizadas por círculos de expertos del Instituto Ahnenerbe. Estas investigaciones, que ya llevan 7 años, no podrían ser expuestas aquí debido a su extensión, variedad temática y complejidad metodológica que podemos citar, pero podemos citar algunos experimentos que darán relieve a lo ya dicho. En primer término, conviene destacar las investigaciones llevadas a cabo en los primeros tiempos para comprobar el fenómeno gregario del alma colectiva. Con este fin se realizaron, entre otros, mediciones de los principales biorritmos humanos en diferentes clases de muchedumbres. El muestreo se llevó a cabo considerando la clasificación hecha por Gustavo Le Bon. A. Muchedumbres heterogéneas. Primero, anónimas, como por ejemplo multitudes callejeras. Segundo, no anónimas, jurados, asambleas parlamentarias, etc. B. Muchedumbres homogéneas. Primero, sectas políticas, religiosas, etc. Segundo, castas, militar, sacerdotal, obrera. Tercero, clases, burguesa, campesina, etc. Los resultados de las investigaciones demostraron de manera concluyente que al producirse el fenómeno gregario se alteran los biorritmos individuales y aparece un biorritmo colectivo correspondiente al alma colectiva de la muchedumbre. En estos casos ocurre que se enganchan o sincronizan, entre otros, los ritmos cardíacos o respiratorios de todos los partícipes del egregoro, resultando hasta cierto punto impresionante ver a enormes multitudes agitarse cadenciosamente en su respiración uniforme. Pero esto no es todo, sino que otros ritmos bioeléctricos del cerebro también suelen sincronizarse, como se ha comprobado, por lo que puede afirmarse sin lugar a dudas que el gregarismo constituye un fenómeno típico del campo de fuerzas, el cual tiende a uniformar a todos los partícipes sujetándolos a leyes colectivas. Estos resultados pueden completarse considerando otras investigaciones realizadas para determinar el grado de sensibilidad que presenta un alma colectiva o egregoro. El dado, en este sentido, fue el segundo gran paso en las investigaciones sobre la conducta colectiva, pues comprobada la coexistencia del alma colectiva, cabía preguntarse: ¿cómo reacciona una muchedumbre psicológica ante distintos estímulos? De los múltiples experimentos concebidos para impresionar a la entidad colectiva y comprobar su capacidad de reacción, quizás los más ilustrativos para este comentario sean aquellos realizados en relación a la transmisión de instrucciones de control a las muchedumbres impartidas por agitadores profesionales
altamente ajenos a la SS, totalmente ajenos a la SS o a cualquier institución oficial. Sabido es que un agitador ejerce una particular sugestión en las muchedumbres, llevándolas a obedecer ciegamente sus instrucciones. Partiendo de este hecho, se introdujeron agitadores profesionales en ciertas muchedumbres sometidas a observación por científicos del Instituto Ahnenerbe, comprobándose que en la ejecución de voces de mando o el canto de consignas existía una reacción instantánea y simultánea en todos los miembros. Es decir, que el estímulo acústico provocaba una reacción instantánea en todos los miembros, aun en aquellos que no habían oído la consigna por estar demasiado alejados del agitador. Algo parecido a los fenómenos gregarios que ocurren en rebaños o bandadas de animales, o al giro completo de un banco de peces ya citado en el inciso 5, párrafo C. Estos experimentos nos han permitido comprender íntimamente los fenómenos gregarios y la psicología de los agitadores o supuestos jefes de muchedumbres, que en realidad no son tales, pues todos agitadores y muchedumbres responden a causas inconscientes. Las muchedumbres siguen a un jefe o agitador y este a una idea que lo ha fagocitado, o sea, a un arquetipo. Así lo había comprobado también Gustavo Le Bon, pues escribió: "El agitador ha sido casi siempre un agitado, él mismo ha sido hipnotizado por la idea de la cual se ha convertido inmediatamente en apóstol. Esta idea, el egregoro decimos nosotros, le ha invadido hasta el punto que todo fuera de ella desaparece, que toda opinión contraria le parece error y superstición". Sugerimos releer los comentarios 16, 17, 18 y 19, inciso 5, párrafo D, pues conviene tener presente en lo sucesivo los conceptos allí vertidos. E. Segunda ley de la estrategia psicosocial o ley cuántica. Hemos mencionado investigaciones que han arrojado información cuantitativa sobre los biorritmos sincronizados en muchedumbres psicológicas. Trataremos ahora de los aspectos cualitativos del fenómeno. Conviene saber en primer término que dichos biorritmos sincronizados, presumiblemente la sincronización ocurre al constituirse el egregoro o alma colectiva, dichos biorritmos sincronizados no permanecen constantes, es decir, no conservan el ritmo, sino que varían durante el fenómeno. El análisis cualitativo de estas variaciones de ritmo, comprobadas en experimentos de diversa índole, han permitido establecer la existencia de ciertos estados sumamente estables y repetitivos en las muchedumbres psicológicas. Por ejemplo, en una misma muchedumbre, los parámetros medidos en distintas oportunidades correspondientes a idénticos estímulos resultaban ser siempre iguales y repetitivos. Este y otros ejemplos nos permiten arribar a la siguiente conclusión: en toda muchedumbre psicológica aglutinada por un fenómeno de alma colectiva o egregoro, la conducta colectiva se conduce de acuerdo a una relación causal que denominamos ley cuántica de las muchedumbres psicológicas. Esta ley se desarrolla en 5 fases que corresponden a los 5 estados más estables de la muchedumbre psicológica. Su formulación para el uso de la estrategia psicosocial es el siguiente: ley cuántica de las muchedumbres. Primera fase: génesis del egregoro Mahapasu,
Comprobación. Se mide y verifica una sincronización de biorritmos. Segunda fase. Nivel humano del egregoro, PASU. Comprobación. Los biorritmos medidos corresponden a la fisiología humana. Tercera fase. Nivel subhumano del egregoro, Scheidim. Comprobación. Los biorritmos medidos no corresponden a la fisiología humana. Cuarta fase. Efecto avalancha. Comprobación. Al descargar la energía se verifica que la conducta colectiva sigue un patrón de conducta animal. La avalancha es análoga a la estampida en poblaciones animales. Quinta fase. Extinción del egregoro o clausura. Comprobación. Descomposición de la conducta gregaria, desconcentración de la multitud, recuperación de la conducta individual, etc. En todos los casos se verifica la ausencia de biorritmos sincronizados. La ley cuántica comienza a regir cuando nace el egregoro. Esta es la primera fase, génesis del egregoro. A partir de la primera fase pueden desarrollarse las dos fases inmediatamente posteriores, segunda y tercera, y sobrevenir la clausura, quinta fase, después de arribar a cualquiera de ellas, primera, segunda o tercera fase. Pero si se llega a la cuarta fase de avalancha, no es posible provocar la clausura sin que previamente se produzca un efecto de descarga de energía psíquica irreversible, en el transcurso del cual la muchedumbre queda sin control exterior al egregoro. Para llegar a la clausura del fenómeno o extinción del egregoro luego de cualquiera de las fases primera, segunda, tercera o cuarta, debe ocurrir un completo cambio de estado correspondiente a tal fase en la muchedumbre. El paso de un estado a otro desde un punto de vista energético, o sea, de la energía psicofísica, cualquier cosa que ésta sea, se opera como cambio de nivel o salto, semejante al que ocurre en los cambios de estado de la materia estudiados en termodinámica. Por ejemplo, el agua en su estado sólido, hielo, salta de los 0 grados centígrados a su estado líquido y de este salta a su estado gaseoso, vapor, a los 100 grados centígrados. Pero mientras la temperatura no llega al punto fijo, por ejemplo, el punto de ebullición a 100 grados centígrados, no se produce el cambio de estado, ni a 99,9 grados centígrados, pero ni bien alcanzó esta temperatura, la materia cambia de estado bruscamente, en un salto. Por otra parte, como se aprecia en el gráfico de la variación de la temperatura del agua en función del tiempo, figura 1, durante el cambio de estado la temperatura permanece constante, segmentos AB y CD. Es decir que, por ejemplo, hasta la total evaporación del agua, la temperatura permanece constante en el punto fijo de 100 grados centígrados. De análogo modo ocurre el cambio de estado psicológico medido en sus parámetros energéticos, como ya veremos, que expresa el cambio de fase de la segunda ley. Esta característica del salto de nivel y el hecho de que la energía parece emitirse o transmitirse por cuantos, del latín quantum, cantidad, de energía o partículas llamadas Webac, ha sido el motivo de que denomináramos ley cuántica de las muchedumbres a la segunda ley. Debemos destacar que las fases primera, segunda y tercera de la ley cuántica corresponden a transformaciones
en las cuales se opera una acumulación de energía en el egregoro, por lo que llamamos a estas fases positivas. Las fases cuarta y quinta corresponden a descarga de energía del egregoro y son consideradas negativas. Pero se dirá, ¿qué entendemos por acumulación de energía y descarga de energía? Es necesario, antes de continuar con la interpretación de la segunda ley, responder a estos y otros interrogantes con algunos conceptos de psicofísica. F. Elementos de psicofísica. A partir de las investigaciones correspondientes, se ha llegado a la convicción de que los fenómenos de gregarismo propios del paso y del vire perdido deben interpretarse en el marco de una psicofísica. Esta convicción se fundamenta principalmente en el hecho de que los fenómenos de gregarismo, así como otros fenómenos psíquicos paranormales, presentan todas las características de los fenómenos de la naturaleza que suelen definirse en base a los conceptos físico-matemáticos de campo y energía. Por lo tanto, el problema estriba en saber cómo es ese campo psicofísico y cuál es la energía psicofísica. Con el fin de avanzar en estas investigaciones, la SS, por intermedio del Instituto Ahnenerbe, ha desarrollado la teoría que aplicamos en esta disertación sobre la estrategia psicosocial. En principio, debemos aceptar la existencia de un gran campo llamado psicoesfera que rodea la Tierra y la compenetra totalmente. En rigor, debe decirse que la Tierra, así como su atmósfera y toda sustancia afín, se encuentran dentro de la psicoesfera, la cual existe a priori de esta ordenación de la materia que llamamos el mundo. La psicoesfera es, según la sabiduría hiperbórea, uno de los cuerpos o velos del demiurgo Jehová Satanás, y su naturaleza metafísica se discute en el inciso 8. Hacemos notar también que la psicoesfera guarda relación con los conceptos panteístas tradicionales del alma del mundo, anima mundi, etc. Es en el gran campo de la psicoesfera donde debe situarse el campo psicofísico de los fenómenos gregarios o psicológicos colectivos. En cuanto a la energía, conviene hacer una distinción entre energía psíquica y energía psicofísica. La denominación energía psíquica debe conservarse para los procesos y elaboraciones psíquicas individuales, especialmente inconscientes, y puede asimilarse al concepto tradicional de líbido. La energía psicofísica es aquella que interviene en los fenómenos colectivos de gregarismo que estamos estudiando y en muchos otros, incluida toda acción de la psicoesfera sobre el individuo. La energía psicofísica que interviene en toda interacción recíproca entre el hombre y la psicoesfera es de naturaleza cuántica, denominándose cuanto de energía psicofísica o WEBAC, o la unidad de energía psicofísica. Las WEBAC llenan totalmente la psicoesfera, lo que significa todo el espacio, y poseen cada una de ellas un punto no coordenable en el espacio de 4 dimensiones corriente. Estos puntos no coordenables que se hallan en el centro de cada WEBAC poseen la insólita propiedad de ser indiscernibles, es decir, iguales, con igualdad absoluta. La identidad absoluta entre dos cosas contradice el principio identitatis indiscernibilium, el principio de identidad de las cosas indiscernibles de Leibniz. Este filósofo parte de la errónea creencia de que el mundo material ha sido creado por Dios y en virtud de la perfección de este perfectio Dei, no podrían existir dos cosas iguales. Según Leibniz, Dios no habría creado dos veces lo mismo.
La sabiduría hiperbórea, por el contrario, afirma que el mundo material ha sido ordenado por el demiurgo Jehová Satanás y que el principio de la individualidad absoluta del SIDA fuera de la materia, tal como lo concebimos, exige por oposición la violación del principium de Leibniz. Esta cuestión y el carácter paradojal de la Webac lo trataremos en el inciso 8. Continuaremos mientras tanto con el concepto psicofísico de la Webac. Decíamos que posee la Webac un punto indiscernible. Esto quiere decir que aunque las Webac ocupen distinto lugar en el espacio, poseen todas un punto común para el cual no existe la distancia entre uno y otro, pues son todos el mismo punto, valga la paradoja. Esta propiedad permite explicar numerosos fenómenos paranormales, como por ejemplo la transmisión instantánea de mensajes en la telepatía, pues en realidad no hay tiempo de tránsito de la información, ya que no existe la distancia entre un punto y otro por más distantes que estén, valga la paradoja. Adjuntamos un apéndice con toda la teoría Webac para quien desee profundizar en este complejo tema. Volviendo al interrogante planteado al fin del parágrafo, conviene dividirlo en dos preguntas a las que responderemos por separado. ¿Qué se entiende en psicofísica por acumulación de energía en el egregoro? Primero, en las fases primera, segunda y tercera de la segunda ley, la muchedumbre cede energía psicofísica a la psicoesfera, la que es acumulada en una entidad colectiva, egregoro, de acuerdo a una ley de simetría cristalina, de la cual se derivan las leyes de la cristalografía común. Por lo que desde el punto de vista de la psicofísica, el egregoro es rigurosamente un psicocristal. Esta ley, como ocurre con las asociaciones de macromoléculas en un cristal común, dice que 1 más 1 es igual a 1 mayor, o sea que una unidad de energía sumada a una unidad de energía es igual a una unidad de energía mayor. El egregoro es entonces un capacitor que se carga con energía psicofísica del cual participan todos los miembros de la muchedumbre. Sin embargo, el egregoro, al formar parte de la psicoesfera, sigue una ordenación arquetípica que determina su naturaleza, su forma, su patrón de conducta, etc. Trataremos de explicarlo. El doctor Carl Gustav Jung afirma que los dioses y mitos son representaciones arquetípicas, siendo los arquetipos en sí un modelo hipotético no intuible como el patrón de conducta de la biología. Los arquetipos serían comunes a toda la humanidad y su naturaleza genética los haría transmisibles por herencia, es decir, que la psicología analítica nos circunscribe al terreno de la biología con este arquetipo colectivo individual hereditario. Al utilizar el concepto de la psicoesfera, en cambio, consideramos un plano arquetípico exterior del hombre, pero común a todos, colectivo, por las propiedades de la energía Webac, donde subyacen los arquetipos de las cosas existentes en el mundo. Distinguimos así entre arquetipos de la psicoesfera y arquetipos personales. Los arquetipos son la clave de la creación de Jehová Satanás, o sea, de la ordenación del caos material que realizó el demiurgo al dar a luz el mundo sensible. Equivalen a ideas del demiurgo las que se materializan por intermedio de la unidad de energía Webac y la fuerza irresistible de su voluntad que se denomina tiempo del mundo. Volveremos también sobre este concepto en el inciso 8. Los arquetipos de la psicoesfera son el soporte de cualidades de las cosas existentes, siendo los arquetipos colectivos del inconsciente meras correspondencias humanas de aquellos. El doctor Carl Gustav Jung denominó psicoideos a estos arquetipos externos. Para completar estos
conceptos y diremos que el arquetipo unitario a partir del cual se estructuran todos los arquetipos es la unidad Webak. Las Webak están presentes en todo lo existente, incluidos los arquetipos de la psicoesfera. Son soporte de toda porción ponderable de materia, desde los átomos o partículas subatómicas a organizaciones complejas como un animal o un hombre. Por estas propiedades de la psicoesfera decíamos que el egregoro se comporta como un capacitor, acumulando energía psicofísica de la muchedumbre, pero sigue una ordenación arquetípica exterior a la muchedumbre, la que determina su morfología, patrón de conducta, etc. Es que en estos casos el egregoro no solo responde a la forma del arquetipo, sino que se consubstancializa con el mismo, aportándole sustancia Webak y vivificándolo. El egregoro así constituido es independiente de los arquetipos individuales de la muchedumbre y se comporta como un arquetipo dominante de la psicoesfera. Esta propiedad de adquirir vida independiente de los individuos que componen la muchedumbre es la que explica el cambio de conducta que se observa en las muchedumbres cuando actúa sobre ellas un egregoro. Se comprende así por qué ha sido un problema antiguo, pero siempre actual y propio de líderes y conductores de pueblos, el cómo proceder para controlar de alguna manera el alma colectiva o egregoro de las muchedumbres. Y se comprende también que en la mayoría de los casos el egregoro de los pueblos es tan poderoso que al tornarse independiente como arquetipo dominante provoca la aparición de un conductor o jefe, tal como ocurre en las poblaciones animales. Este jefe, expresión fiel del egregoro o extensión de este, asume el poder por la vía del reconocimiento colectivo sin que nadie pueda impedirlo. Podemos afirmar que existe el medio de operar sobre los arquetipos de la psicoesfera, prueba de ello es la estrategia psicosocial y que de hecho esta operación se ha venido realizando desde antiguo, pero como las técnicas aplicadas pertenecían al dominio de sacerdotes o iniciados y eran secretas, la incapacidad moderna para interpretar los vestigios que poseemos de dichas técnicas ha llevado generalmente a clasificarlas con el dudoso mote de magia o magia ritual. Por nuestra parte, el camino seguido para arribar a tal conocimiento será el siguiente. La primera ley establece que es necesario controlar primero el egregoro y después aplicar la mística hiperbórea. La interpretación de la segunda ley nos dirá cómo hacerlo. Segundo, ¿qué se entiende en psicofísica por descarga de energía del egregoro? Ya sabemos qué significa acumular energía en las fases positivas, primera, segunda y tercera de la segunda ley. Estudiaremos ahora la descarga de energía de las fases negativas, cuarta y quinta. Hemos visto que la energía psicofísica se acumula en el arquetipo desde que se inicia el egregoro, primera fase hasta que se produce la descarga en la cuarta fase llamada avalancha. Debemos aclarar ahora que esta avalancha no puede suceder si no se ha llegado antes a la tercera fase, condición ineludible de la ley cuántica. Es decir, que si bien es posible extinguir el fenómeno luego de la primera, segunda o tercera fase mediante la clausura de la quinta fase para producir la avalancha cuarta fase, es preciso haber arribado previamente a la tercera fase. Pero también dijimos que la cuarta y la quinta fase eran de descarga y las llamamos negativas. ¿Por qué entonces no puede pasarse, por ejemplo, de la segunda fase a la avalancha de la cuarta fase? Y si puede pasarse de la segunda fase a la clausura de la quinta fase, siendo que ambas son fases de descarga de energía, dejamos momentáneamente planteada la pregunta para apuntar algunos elementos de juicio.
En el inciso estudiaremos al agitador pasu de muchedumbres y al líder SS, conductor hiperbóreo de virias. De dicho inciso adelantaremos un concepto que pondrá en claro la impotencia que posee esta segunda ley para la estrategia psicosocial. Debe tenerse presente que la cuarta fase es el objetivo más preciado del agitador de muchedumbres. ¿Por qué? Porque significa en la práctica la movilización dirigida de la muchedumbre hacia la consecución de un fin. Destacada la importancia de esta cuarta fase, digamos que su principal característica radica en el corto tiempo del suceso. Así como la primera fase, génesis del egregoro, es casi instantánea, la cuarta fase, avalancha, es más veloz aún. En cambio, la segunda y tercera fase son progresivas, lentas, y la quinta fase es la más lenta de todas, pudiendo ocurrir que se llega a la desconcentración total de la muchedumbre y sin embargo persiste el efecto del egregoro. Aun estando muy distanciados, los miembros de la muchedumbre pueden subsistir el fenómeno gregario, y como ya veremos hay casos en que la extinción no ocurre nunca de manera definitiva. Ahora responderemos a la pregunta pendiente, pero lo haremos con una respuesta provisoria, pues una completa comprensión de la descarga de energía de la cuarta fase solo se logrará luego de estudiar los próximos incisos. La explicación de por qué es necesario alcanzar previamente la tercera fase para que se produzca la descarga en avalancha de la cuarta fase es la siguiente. Cuando una muchedumbre forma un alma colectiva o egregoro, primera fase, ésta acumula energía psicofísica en un intercambio mutuo con todos los miembros. Esta energía acumulada va creciendo mientras la muchedumbre pasa por las fases segunda y tercera. Si la energía acumulada es suficiente, y solo si es suficiente, se accede a un umbral que permite el cambio de fase de la tercera a la cuarta y la avalancha. Si la energía es insuficiente, no se arriba el umbral y no ocurre la avalancha de la cuarta fase, aunque pueda obtenerse la clausura quinta fase y la extinción del egregoro. Se puede comprender mejor este aspecto inflexible de la segunda ley si tenemos en cuenta que la avalancha de energía obtenida en la cuarta fase es un residuo en el paso de un fenómeno propio de las poblaciones animales conocido como estampida. Justamente se debe acceder indefectiblemente a la tercera fase porque en ella el egregoro vitaliza un arquetipo zoomorfo o antroposomorfo, Shaidim, cuyo patrón de conducta es subhumano o animal y cuyos biorritmos medidos en la muchedumbre presentan un viraje regresivo. En estas condiciones sucederá que un estímulo determinado provoca en la muchedumbre una reacción correspondiente a la estampida de los rebaños animales. Esta será la descarga avalancha de la cuarta fase. Todas estas explicaciones sobre el significado de la segunda ley y sus diferentes fases se comprenderán mejor utilizando un modelo analógico que permita una visualización simbólica del fenómeno. Es lo que haremos en el inciso 7 mediante el análisis gráfico de la segunda ley.